El Economista Podcast. Soy Eduardo Huerta y estamos en Dinero, Finanzas y más. Les recordamos que puede seguir todas las noticias de esta casa editorial en X @El Economista, Facebook El Economista, en la web www.eleconomista.com.mx. Gracias por estar en este podcast del periódico El Economista, Dinero, Finanzas y más. Tenemos dos invitados muy interesantes hoy. Es Sonia Soto, es la editora de la sección Finanzas Personales del periódico El Economista. Ella hace la sección para el periódico, para la web. Sonia, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Un privilegio estar aquí con dos grandes de este tema. Que te tomas, y tenemos a Moisés Pérez, director de Yo Jubilado. Moisés Pérez es un experto en jubilaciones, es un experto que tiene más de 40 años de conocimiento del sector financiero, ha llevado sistemas de pensiones y pues vamos a hablar hoy del futuro de las personas, ¿no, Moisés? Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes, la verdad, lo decíamos antes de entrar, para mí es un honor estar con dos referentes en la parte editorial de estos temas que he tenido el privilegio de conocer ya por tantos años, mi querida Sonia, mi querido Lalo. Gracias por la invitación. Pues gracias, empecemos, Sonia. Pues creo que hay un tema que deberíamos abordar deberíamos abordarlo desde lo macro, ¿no? Y justo es todo esto que antes de entrar al aire nos comentaba sobre algo que, un término que tú ya habías dicho hace mucho tiempo, que viene un tsunami de las pensiones, y justamente creo que debe ser el principio de esto para entender un tema tan complejo. Yo siempre he dicho que es un tema bien importante, pero es complejo y por eso la gente se aleja de él, y creo que ese es el buen inicio de este podcast, empezar por lo macroeconómico. Yo coincido contigo, Sonia. Yo creo que es un tema tan preocupante que muchas personas prefieren voltear y ver para otro lado, ¿no? Pero siempre lo he dicho medio en serio y en broma, esto no es como el avestruz que metes la cabeza en el hoyo y los leones ya se fueron, ¿no? Los leones están allá afuera y cada vez con más hambre, y este problema, tú bien lo comentas, hace ya muchos años lo etiqueté como el tsunami de las pensiones, porque es un problema, entre comillas, silencioso, un poquito cada vez menos, pero silencioso, pero avanza a diario. Es un problema muy complejo que no nada más está inmerso México. Estoy siguiendo cada vez más de forma puntual todas las modificaciones que están dando en el mundo. Pero cuando hablo del mundo es el mundo entero. Ahorita leía cambios en Australia, en el régimen de inversión, cambios en España, cambios en Reino Unido, por supuesto en Latinoamérica. México ha hecho también cambios importantes, pero la problemática en verdad es de preocuparnos. No es un tema sencillo. El tema de las pensiones muy asociado ahora con la nueva longevidad, esa nueva gran afortunada esperanza de vida mundial, que por un lado dices, oye, qué padre, ¿no? El tema es, pero ¿qué pasa si dejas de laborar a los 60 y tienes la fortuna de llegar a los 100 años? Yo sí lo he comentado últimamente, es cada vez más cercano ver generaciones que lo más seguro es que estén más años viviendo en el retiro laboral que posiblemente los años que activamente estuvieron trabajando formalmente en una empresa. De ese tamaño es la problemática y no es sencilla. Un tema que lo hace un toque muy particular, complejo, es que las decisiones que se tomen para mitigar los problemas son transgeneracionales. Esto no se arregla en un año, en un sexenio, en una década. Las decisiones que se tomen tendiendo a mejorar el problema, o las que no se tomen y se deje avanzar, sencillamente el efecto se vuelve generacional. O sea, cambios que hoy en día decidas no necesariamente los vas a ver de forma inmediata, Lalo. A ver, vamos a tratar de deshebrar esto, como un queso Oaxaca. A mí me llama la atención. Vamos, y si decimos algo incorrecto, ustedes me dirán, tienes dos maneras. Vamos todos a llegar a viejos primero. Moisés, sí, eso es una ley, ¿no? O por lo menos la mayoría, ¿no? Pues vamos a llegar a la edad que lleguemos. No, No, la parte es que a se veces la espera gente, que cada vez seamos más viejos, sí. y la parte esta es de los chavos, no ven o no vemos alguna vez que vamos a llegar a grandes, ¿no? Esa parte es algo bien interesante que no vemos las personas, ¿no? Pero ¿sabes qué ha pasado? Esto está cambiando, Lalo. Los entornos Sí, sociales familiares, cada vez es más frecuente ver en las familias hoy en día a los abuelitos, a los papás, a los hermanos grandes. O sea, un reflejo duro pero realista. Ve los empacadores de las tiendas. sí, claro. Estos son
personas que vienen en un entorno familiar y los jóvenes ven ahora familiares mayores, que no necesariamente nos tocó en nuestra generación, nomás a la mía, que están en las casas y siguen activos, trabajan y con requerimientos, ¿no? Yo creo que se está empezando a transformar un poco esa visión y empezamos a ver gente mayor en la sociedad. No, no, lo que yo digo es la gente verlos y qué bueno que los jóvenes vean a la gente mayor siendo cerillitos en las tiendas y que se den cuenta que pues van a llegar a esa edad y que tienen que trabajar, ¿no? Antes, ustedes lo sabrán, en la pirámide poblacional era de muchos hijos, los padres tenían muchos hijos y pues entre todos te mantenían en alguna situación, todo esto, ¿no? Ahora ya hay menos hijos y entonces tienes menos posibilidades. Pero yo lo que quiero que platiquemos un poco es, hay dos maneras en las que yo voy a llegar a mi retiro. Primero, con una contribución, ¿no? De todos, ¿no? Un sistema de reparto en el que nosotros vamos a tener, y eso es en todo el mundo, creo. Y después una en una cuenta individual. ¿Qué Ok. pasa? En la de reparto, todos nos íbamos a ayudar a pagar la pensión de todos y en la otra, cada quien va a ser responsable de su propia pensión. En México tenemos un sistema que está fusionado y hay los que tenemos mayor edad, pues tenemos esa parte del reparto y otros que ahora si ahorras para tu retiro, vas a tener dinero en la vejez. Si no ahorras, no vas a tener dinero, Moisés. Eso es claro. Yo creo que algo que no se dijo y no se quiso analizar cuando se hizo el cambio de ley a la ley 97, un mensaje que no fue público y que nadie quiso ver es que te estaban transmitiendo a ti como persona desde 1997 la responsabilidad de tu jubilación. O sea, en ese momento, en ese cambio de ley, lo que te dijeron, antes el Estado a través de el sistema de reparto te daba una pensión. La ley 97 se llama, si tú no ahorras, no tienes pensión. Más allá de las semanas y la pensión mínima de garantía, pero realmente el efecto de la pensión en manos de quien está es en el individuo. Ahorras poco, tu pensión va a ser baja. No ahorras, vas a estar aún en mayores problemas, ¿no? Ok, en esta parte, y ahorita vemos lo que nos diga Sonia, yo a mí me gustaría dividir, y para que veamos de la parte macro, nos vamos, a mí me gustaría mucho en este podcast dejar preocupada a la gente, y verdaderamente dejarla preocupada en el buen sentido, de decir, Sí, 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 tienes sí. que, tienes que cuidarte, ¿no? Déjenme poner en un círculo a la sociedad mexicana, a la población económicamente activa, todos aquellos que entramos a la parte laboral, y más del 50% de la población económicamente activa trabaja en la informalidad. ¿Qué quiere decir? Que no tiene un sistema de ahorro, no ahorra de ninguna manera y todo esto. Entonces, 50% de la población de este país va a tener problemas a la hora del retiro, ¿no? No va a tener una O pensión. va a tener que seguir trabajando, ¿no? Porque va a No se va a tener, retirar, no ¿no? sé, sí, nunca se va a retirar porque al final de cuentas nadie le explicó que si podía tener un Afore, nadie le explicó y la mayoría de las políticas públicas van enfocadas a la gente que está en la formalidad. Entonces nos olvidamos de ese gran 50% o más de la población que no tiene un Afore, que trabaja al día, que lo que tienes va al día. Entonces, pues obviamente pensar en un ahorro a largo plazo. Sí existen los mecanismos, pero nadie les ha explicado esto, nadie se ha sentado. Las políticas públicas siempre he pensado que van enfocadas en la gente de la formalidad y dejamos ese otro 50% desprotegido totalmente. Claro, entonces hasta ahí vamos bien, Moisés, ¿sí? Sí, sí, sí. Si Yo te no, nos diría la más, regresamos. Sonia, ese es el tsunami 2.0. Porque hoy en día esa informalidad que tiene de alguna forma ingresos por su trabajo, pero que no cotiza a la seguridad social, que no tiene servicios médicos, yo lo que siempre he dicho, esa población va a Ujú. envejecer también y va a tener que dejar de trabajar. En ese momento, el tsunami 2.0 se va a llamar trasládale el problema ahora al gobierno. ¿Por qué? Porque vas a tener una población muy grande que te va a exigir, y ojalá me equivoque, nos van a hacer la reforma. Yo hace muchos años, una vez lo dije, las próximas futuras manifestaciones nos van a hacer la reforma, adultos mayores, muchos de ellos en esa informalidad, exigiendo alimento, exigiendo habitación, exigiendo asistencia médica. No van a decir, bueno, yo como nunca trabajé, pues lo entiendo y pues ni modo. No, yo creo que puede venir un tema complejo social por los millones de mexicanos y mexicanas que van a llegar en ese momento. Y hoy en día, con los apoyos no contributivos, de alguna forma se está empezando a mitigar o a asignar recursos a esas personas. Hoy en día, las pensiones no contributivas, que son básicamente las de adultos mayores, las de mujeres en edad avanzada, el caso de los hombres en la Ciudad de México, en muchos de los casos lo recibe gente que solamente por edad lo recibe, no por su condición laboral, si son
hay afiliados o no a alguna empresa, Sonia. Entonces yo ahí sí veo el Tsunami 2.0 como otro problema también complejo, ¿eh? Déjenme sumarle al tsunami que están diciendo, y la otra mitad de la población económicamente activa ha tenido trabajo, pero creo que los expertos le llaman, ha tenido trabajos en un concepto de queso gruyer, ¿no? Que no les va a alcanzar al final para su pensión. Entonces, ¿por qué estoy planteando esto? Para que veamos todo el panorama, y muchas de estas personas no van a alcanzar una pensión digna, pero el gobierno hizo reformas para decirle, si a ti no te alcanzaba el salario mínimo, ya vas a tener un salario mínimo. ¿Hasta ahí voy bien, Moisés? Es correcto. Estás hablando de seguro del plan de pensiones para el bienestar, ¿no? El complemento, Ujú. el complemento que se va a dar eventualmente, sí. Exacto, y llamabas algo de apoyo no contributivo, esa cosa me sonó muy interesante. A fin de cuentas son los subsidios que se les Los da a las programas personas, los programas los programas sociales, de el gobierno. dinero Es que el correcto. gobierno da a las personas. A mí me parece muy bien, y ojalá cuando yo llegue a esa edad lo copio, o los hijos o los niños que están en la primaria y que quieren subir primaria, secundaria, todo este tipo de cosas, está muy bien, no suena nada mal, pero para que lo veamos, y el dinero cada día es más, y las necesidades de ese programa, de esos programas, cada día son más, y la canasta tendrá los suficientes huevos para repartirlos, Moisés. Es muy probable que no. De hecho, cuando se planteó el esquema del plan de pensiones para el bienestar, el primer cuestionamiento que se dio es, ok, hoy hay recursos, hablamos de más o menos 40,000 millones de pesos fue lo que hubo de traslados para fondear este plan de pensiones. Y sí, el año uno está bien. De hecho, las estimaciones y un poco salieron a comentar que tenían recursos para alrededor de 10 años, ¿no? Sí, pero ¿qué pasa en el año 11? Yo creo que es un tema muy complejo. De alguna forma yo etiqueté a este esquema de apoyo a través del plan de pensiones del bienestar como un regreso a la ley 73. De alguna forma. Te estaban garantizando una parte importante de la población, una pensión equivalente al promedio medio del Seguro Social, pero fue una forma de alguna manera de regresar a la ley 73, a esa población donde te garantizaba una pensión equivalente a un salario con cargo ¿a quién? A las arcas del gobierno. El Pero no a fondeo, las arcas, perdón, Moisés, no a las arcas del gobierno, porque era parte de esa subcuenta que había del dinero de gente que no lo había reclamado cuando empezó el sistema de pensiones, ¿no? O sea, no. pero no solo eso, también hubo temas de venta de paraestatales, o sea, Ujú. la parte importante provino de eso, que sí que era dinero perdido, realmente gente que nunca reclamó el recurso, gente que migró, gente que falleció, gente que nunca abrió las cuentas. Apenas supe hace poco, un par de meses, que lo que sí se había recuperado o solicitado recuperar era poco más de 1,000 millones de pesos de los 40,000. Familiares que pronto, oye, mi abuelo sí supe que tiene una cuenta y quiero mi dinero, o yo mismo tengo una cuenta y nunca hice nada, 1,000 millones de pesos, ¿no? El tema de fondo es que solamente hay una vez esas cuentas, ¿no? No podemos estar migrando cada X años recursos, y la problemática seria es la suficiencia o insuficiencia de los recursos para mantener esos esquemas por tantos años, hablando de la nueva longevidad, justamente. Y so- Justamente también por eso, porque en regresar a ese modelo significa que antes pues la pirámide estaba invertida, había más gente activa y menos jubilada, y hoy la Estamos pirámide conectados. está invertida, hay más gente jubilada que gente activa, o sea, poquitos subvencionan de alguna manera a tantos jubilados, y entonces eso va a crecer hasta un punto en el que va a ser financieramente insostenible, ¿no? Me, Es me- correcto. me encanta que ustedes le saben a este tema, y cómo hablan así muy garigoleado y esto. Pero yo les quisiera preguntar a los dos, Sonia, tener la parte, Moisés, ¿y a mí qué? A la gente, todo esto que hemos hablado ahorita de que no hay dinero y que parte de la población, dinos, Sonia, Moisés, ¿y a mí qué? ¿No? ¿Y a mí qué? Al chavo de 20 años, 30, 40, 50, 60, a todos estos, ¿qué le va a pasar, Sonia? Pues tan fácil como preguntarte de qué vas a vivir. Así tan sencillo y tan llanamente como eso, porque los jóvenes a veces piensan que la juventud es eterna y que siempre les van a dar trabajo y que siempre van a tener un medio para subsistir. Pero conforme pasa el tiempo, pues si llegaste a tener hijos, si antes gastabas en colegiaturas y en esas cosas, conforme pasa el tiempo y con esta mayor esperanza de vida, si, como tú dices, lo digo de forma muy fifí, pero realmente es cuánto tiempo vas a vivir,
cuánto tiempo necesitas ahorrar para llegar a una vida digna y no tener que vivir en la pobreza, porque realmente eso es a lo que nos vamos a enfrentar. Gente que no tiene trabajo porque no le dan por la edad, que nunca ahorró y que no sabe que conforme pasa el tiempo ya a lo mejor no te mueres tan joven, pero sí tienes enfermedades crónico-degenerativas que hoy son muchísimo, muy caras. O sea, hasta una gripa es carísima y entonces todas esas cosas se van sumando y tienes que preguntarte de qué vas a vivir. Moisés. Mira, lo que dice Sonia tiene toda la razón. O sea, la problemática es, si no ahorras, no vas a tener quien te ayude eventualmente, ¿no? Yo lo digo en serio y en bromas en los talleres que imparto, sobre todo por la nueva composición sociofamiliar sin hijos, que esa es otra tendencia. Dije, perdón, los perrijos y gatijos no cotizan al Seguro Social para tener una pensión. Ellos no te van a poder ayudar, ellos no cotizan. Entonces, sí es un tema muy serio porque va a haber una insuficiencia financiera por falta de ahorro. Va a haber una prolongación importante en la esperanza de vida y lo que dice Sonia, el costo, vean la inflación médica. La inflación médica no baja ya de los 15%. Y cada vez es más frecuente tener que ir. Yo recuerdo, leí hace muchos años un libro que decía que cuando la gente iba al hospital a ver al amigo era para despedirse del amigo. Porque saben que ya estás en el hospital, era vete a despedir del amigo. Hoy en día, con recursos, entras y sales, ¿eh? Si los tienes. O sea, sí, la problemática es compleja. Déjame ser un poquito necio en el sentido de que yo no veo tan mal a veces el tema. Yo he visto en los jóvenes, por lo mío que comentaba los entornos sociofamiliares hoy en día, están viendo al hermano mayor que era millennial, que ya hay millennial jubilados, que no se hizo presidente de la empresa en 6 meses. Ya tienen al tío joven que pues le fue mal en el emprendimiento y ya regresó a vivir a casa de sus papás. O sea, o por alguna otra razón tuvo que regresar al apoyo familiar. Están viendo entornos complejos y yo sí veo de pronto intereses genuinos en los jóvenes. A mí me ha tocado participar recientemente a dar pláticas y talleres, por ejemplo, de cómo seleccionar un plan personal de retiro. El otro me sorprendió, estábamos conectados, eran 840 personas, donde el ruco era yo, me queda claro, pero yo creo que el promedio de edad eran 27, 28 años. O sea, empieza a haber una intención, falta mucho por hacer, eso coincido con Sonia al 100%, pero la gente está empezando a ver, oye, pues sí tuve 25, ya voy en 30. Ya, me da risa cuando me platican, no, no es que ya, como ya somos mayores, ¿cuántos años tienes? Ya tengo 34. Le dije, no, amigo, háblame de usted. Pero se está empezando por la misma progresión de la edad en los que eran jóvenes hace 5 años, de 25, pues ya tienen 30 años y ya ven que el entorno no es tan sencillo, los incrementos salariales no son los que esperaban, su crecimiento profesional no lo es, las oportunidades que creían que iban a tener por ser millennials, pues se están cerrando y están viendo entornos familiares complejos que está obligando a cambiar la forma de pensar y empiezan poco a poco a planear mejor su jubilación. Oye, Moisés, déjame tener una divergencia contigo en este sentido. Me parece que estás hablando de gente que ya tiene una cierta cultura financiera, ¿no? ¿No? Que tiene ¿No? conciencia. Yo te preguntaría, gente de nivel más bajo, ¿sí lo ves? Gente que apenas le alcanza para vivir, ¿sí está pensando en eso, ahorrar 100 Mira, pesitos, 200 sabía, pesitos a la semana? sabía, sabía para dónde Sí, te ibas verdaderamente. a ir. Sabía para dónde te ibas a ir porque siempre es el extremo. Y el que no, el que gana 2 pesos, ¿qué hace? A ver, no todo el mundo gana 2 pesos, para empezar. Hoy en día el tema del salario mínimo, quieras que no, lo platicábamos antes de empezar el programa, está modificando en algo el entorno económico, pero yo creo que también lo que está pasando, Lalo, Sonia, es que la gente está viendo que no puede mantener un nivel de gasto irreal y que tiene que empezar de alguna u otra forma a modificar su esquema de vida en cuanto a gasto e ingreso, porque está viendo que van a vivir más años y que no les va a alcanzar. O sea, parecía que es incipiente, sí, pero yo sí lo veo. Yo platico mucho, yo uso mucho Uber, por ejemplo, mucho, mucho. Y casi siempre platico con los de Uber. Y en muchos de los casos tienen Afore y hacen aportación. Ahorita me tocó bajar un chofer literal, me invitaron a una plática en la Feria de las Afores el año pasado. Me bajé con el chofer y dije, a ver, si te interesa entrarle, yo te acompaño. Estacionó el coche, se bajó conmigo, nos fuimos caminando al Zócalo, lo llevé al módulo de su Afore, después me hablamos de la Afore, hizo ahorro voluntario, nos puso 1,000 pesos y actualizó su expediente. Yo creo, y tú lo dijiste al inicio, queremos espantar a las personas, sí, yo creo que están sobreespantados.
hemos, todos los medios y los que tocamos este tema nos hemos dedicado a diagnosticar la problemática. Yo creo que está sobrediagnosticado. Yo creo que a cualquier persona que le pregunte hoy en día, oye, ¿tú qué piensas de las pensiones? No, no voy a tener pensión, no nos va a alcanzar, es carísimo. Yo creo que ya está muy clara esa problemática. Yo creo, y es uno de mis objetivos de este año, es ir hacia las soluciones. O sea, ya sabemos que no va a alcanzar con las aportaciones de los Afores, ya sabemos, todo eso ya lo sabemos. Hay que ¿Y buscar. cuáles son esas soluciones que podríamos darles a la gente? Porque justo estamos hablando de que es un tema así sobrediagnosticado. Yo coincido en una parte contigo y una parte con Lalo en el sentido en que yo veo que los jóvenes hoy por hoy sí buscan que la inversión, buscan que las tarjetas que por tener el dinero les den ahí cierto rendimiento, sí más preocupados. A lo mejor sí se interiorizó mucho esa idea de que no vamos a tener pensión y entonces hay que pues ahorrar, ¿no? Creo que sí, un poco en esa parte, pero también coincido con Lalo que, y de lo que hablamos, estos informales que viven o trabajadores independientes que hoy hay más, que viven al día y que sí, 100 pesos les cuesta pensarlo a largo plazo, en los mejor ya se vieron trabajando toda su vida. ¿Qué soluciones podemos darles? Porque creo que ante un sobrediagnóstico, no es importante el qué, sino el cómo. ¿Cómo Mira, podemos la ayudarles? respuesta no es popular y ni sencilla. Es control de gasto. Es control de gasto. El otro día, y regreso a los ejemplos de Uber, me tocó un chavo que salió a la plaza. Oye, ¿a cuántos conciertos vas? No, yo voy como a 4 conciertos al mes. Se voy con mi pareja y luego la cenita. Ah, caray, yo no voy a 4 conciertos al mes. Dije, ¿qué pasaría si en vez de 4 vas a 3? No dejes de ir a conciertos, no dejes de vivir. Es un tema de control, es un tema de presupuestos, es un tema. Más, muchas veces algunos operadores de Uber me dicen, es que dejé de trabajar formal por irme a Uber porque gano más en Uber. Entonces yo Ujú, creo que estamos atacando el problema central por poner el primer punto que se debería hacer es hábitos. La gente dice, bueno, en diciembre ahorro 10,000 pesos, por ponerte un ejemplo a lo loco. Y en enero, no, pues ya no puedo, y en febrero y en marzo. O sea, tenemos que empezar la estructura educativa con algunas definiciones importantes. Yo creo que la primera es, ¿cuál es tu propósito si te ves como jubilado? ¿Para dónde vas? Comprar un PPR, hacer una aportación voluntaria al Afore, por el solo hecho de hacerlo no soluciona tu problema. Yo sí creo que el paso básico es, ¿cuál es tu propósito como ahorrador, como futuro jubilado? Tener claridad de tu propósito y en función de ese propósito empezar entonces a segmentar tus prioridades. Si mi propósito es tener una buena jubilación, pues tengo que empezar a tener cierto control de gastos. Sí, Lalo. Hábitos, control de gastos. Bueno, yo creo que en esta plática vamos a terminar peleados los tres, porque yo no lo creo. A ver, déjenme decirles, hace poco HSBC hizo un estudio en el que le preguntaban a la gente qué va a hacer para cuando llegara viejo, y había dos respuestas que la gente daba, o tres. Mm, La gente decía, no voy a llegar a viejo, Me voy a fíjate. morir. O sea, y otra decían, ay, Dios dirá, y la Virgencita dirá. O Y la sea, tercera Mi cuando es mis plan, dices hijos. eso, ¿no? Dices, perdón, es de miedo, mi plan Sonia, de es de miedo, jubilación es el Moisés, fin del ¿no? mundo. Entonces, ¿sí me Mira, te explico? compro, te compro la primera. La primera sí hay una tendencia. La de Dios proveerá y mis hijos es una respuesta, yo te diría que ya muy vieja, que ha salido casi siempre en las encuestas de Mafore. Y cada vez No, menos. no decía de mis hijos, ¿eh? Ya no decían, dice, ay, Dios La dirá. de Sí, Dios porque pues, los está hijos ya no igual. tienes tantos hijos. La de Dios Yo está estoy de igual. acuerdo porque también la parte de los hábitos hemos visto en innumerables encuestas y lo sabemos día a día. Esto de los hábitos tiene que ver con una cultura financiera o no cultura financiera, comportamientos, de cómo algo que también tenía mucho Moisés que decía que dejar este consumo presente para dejárselo al futuro. Y todo eso nos cuesta mucho trabajo, ya Ah, siendo sí, claro. prácticos. Nos cuesta mucho cambiar comportamientos, decir, ay, esos 10,000 pesos en lugar de llevármelos a un viejecito, pues mejor los guardo en afuera. ¿Qué atractivo es eso? Pues cero atractivo para los No es chavos, ¿no? Porque ellos quieren emocionante vivir. ahorrar, no es emocionante Quiere, ahorrar para el retiro. exactamente, ¿cómo cambiamos esa cultura? Creo que ahí está el meollo del asunto, más allá de que sí sabemos que tenemos que ahorrar, sabemos que vamos a llegar a viejos, sabemos que vamos a tener enfermedades crónico-degenerativas que se van a llevar gran parte de nuestro dinero. El problema es cómo hacemos que ahorrar sea más atractivo que irte a la playa. Como decía Moisés también,
que sea más atractivo ahorrar para mi retiro que irme a Acapulco, ¿no? Ya Mira, me sé todas sus frases, ¿eh? bien, tú bien, Sonia. Mira, yo creo que el tema Dice Lalo, no. Ok, gracias. Ahí los dejo. polémico, Ahí los dejo. polémico. Ay, no. Es un tema Ajá. polémico, pero es un tema, yo te diría que cada vez, y regreso para que Lalo vea que sí lo incluimos aquí en la charla de los tres. Vamos a Gracias. enmarcarlo. Hay una propuesta hoy en día en el gobierno de España que está proponiendo que en los estados de cuenta que se envían en los ahorros individuales venga una estimación de con lo que tienes, cuánto vas a tener a los 65 años de edad. Mucho de este problema es que estamos hablando de décadas a futuro. Si tú le preguntas ahorita a un chavo de 25 años, dime una cifra que tú consideras que deberías tener para tu jubilación. No tienen idea. O sea, te van a decir, te van a inventar a lo mejor 3 millones de pesos, porque hoy es mucho. El tema, y son esos acercamientos de propósito, control y realidad. A ver, tú puedes seguir como estás. Te aviso desde ahorita que cuando tengas 65 años, 140 vas a tener esto. Es el inverso de los que venden PPRs, por ejemplo. La línea general de venta de PPRs lo hace al revés porque comercialmente es interesante. Dice, tú me das 2,000 pesos hoy por 40 años y te regreso 12 millones de pesos. Se vuelve atractivo. ¿Es real? Tengo mis dudas. Pero del otro lado no estamos haciendo el mismo ejercicio de si no hago nada, ¿con cuánto voy a llegar? Ese tipo de estimaciones, de análisis, que alguna vez una Afore, lo recordarán, era su eslogan de venta, yo te digo tu número, no sé si se acuerdan, que era justamente Ujú. Ujú. con ese ahorro a cuánto llega. Dice, oye, ver, hay que hacer el inverso. Oye, si no ahorras o con lo que tienes ahorrado, ¿a cuánto vas a llegar? Y es poner en el presente un problema futuro. El problema de hablar de la jubilación es que es a tan largo plazo que uno no se vuelve atractivo a ahorrar para el retiro, ¿no? Se vuelve atractivo, yo decía de broma, yo quiero quitarle la visa de entrada a Taylor Swift a este país. Apenas van los chavos ahorrando, llega Taylor Swift y boletos de a 25,000 pesos el tranca. O sea, quítenle la visa, Shakira, 12 conciertos, ¿no? por ejemplo. Seis O sea, mil pesos entonces, en Bad Bunny, el más barato, o sea, sí estaba entonces cañón. se va a reír Lalo. Entonces, ¿hay Se va lana a ir re- o no hay lana? Perdón, ¿hay lana o no hay lana? Sí hay lana. Oye, porque esos, y los ves, vas a ver el mundial, vas a ver el mundial de fútbol de este año. Vas a ver el perfil de las personas que están gastando lo que van a gastar para estar en el mundial. Y lo vemos cuando es fuera de México. Y dices, oye, ¿cómo es que le hace? Y te dice, no, es que ahorramos hace 5 años para venir al fútbol. Entonces, no es un tema de falta necesaria. Sí, hay un problema serio económico también en una parte muy importante de la población de ingresos. Pero cuando el incentivo te es atractivo, dejas de gastar en algunas cosas, entonces vas a ver a Bad Bunny, vas a ver a Shakira, vas a ver a Taylor Swift, vas a ver a la selección mexicana. O sea, entonces, ¿hay o no hay dinero? Sí hay. Lo que hay que buscar es Entonces, el incentivo que te permita ahorrar para ese plazo. entonces si hay o no hay. Y yo les podría poner en la mesa, ustedes vean el dinero que hay invertido en las Afores, más de 8 Ajá, billones de pesos, y qué ¿sí? porcentaje de eso es ahorro voluntario. Y ahí yo creo Muy que los bajo, muy dejaría yo bajo. callados a los dos, No, ¿no? ¿sabes por qué? El tema es un tema de confianza también. O sea, pero es poco. No, A lo que me refiero es poco, ¿sí me explico? no, O sea, no, a ver, sí, pero ¿sabes es qué? una cosa así, Porque el pequeña. porcentaje es poco, ya también por Está eso se hizo la sesgado. A ver, Entonces, reforma, ¿tengo razón o no? Quiero no, oírlos. no. en parte ¿Cuánto está? diríamos. A ver, ¿cuánto vale CETES Directo hoy en día? Ese es ahorro voluntario, perdón. Y yo no sé la cifra, ¿eh? Hay que checar cuánto vale hoy la plataforma de CETES Directo y te sorprendería el importe que hay ahí. ¿Cuánto hay en PPRs? Te sorprendería cuánto hay ahí. El tema de las Afores, que es el único que sí es público y es conocido y hay estadística, es el más bajo porque la gente dice, a ver, yo no creo en el sistema o ya tengo mi Afore y quiero diversificar. Ok. Ahí me toca, a eso me dedico. Yo voy seguido a dar pláticas y la pregunta es, ¿por qué no le inviertes en el plan de pensiones de la empresa? No, yo cerro para el retiro. ¿En dónde? CETES Directo, CETES Directo, CETES Directo. O Sí, que ha plataformas. tenido ha crecido brutalmente CETES Directo. Ese Más de dinero, 200,000 millones de pesos, si no me recuerdo. Y ese aún dinero, así, yo les diría que la Afore, respondiendo a tu pregunta, la Afore es un mecanismo que hay mucha gente que ni siquiera sabe que
tiene Se y puede lo ahorrar hace en mucho más. automático. Entonces, ahí me podría ir a un comportamiento, a una economía conductual en donde te dice necesitas un empujón. El empujón de la Afore es que tú ahorres sin que te des cuenta y mucha gente tiene ese ahorro que hasta se va al fondo de bienestar porque nunca supieron que lo tenían y estás ahorrando automáticamente. Creo que sí debemos tomar esas medidas para que la gente no piense en tomar esas decisiones, sino que automáticamente enrolen, perdón, como han hecho en muchos países en donde en automáticamente tú entras a trabajar y te genera un ahorro para el retiro y te quitan algo de, sin que tú te sepas, porque dicen que Está más en lo privado. corazón que no ve, ojos que no sienten, ¿o cómo era? No, Sí, Era no, al no era por revés. ahí, ojos que no ven, Parezco corazón que no Chapulín siente. Colorado, pero el Ojos que chiste no es que ven, no lo corazón sientes. que no siente. Bueno, pero en te entendí, Estados, oye, pero te entendimos. Pero Gracias, el Sonia. chiste es que se haga de manera que ni lo sientas. Creo en que esa es la Estados solución. Unidos es una gran tendencia, pero en la parte privada, no en la parte mandatoria. Porque en la parte privada tú entras y sabes, así como tienes fondo de ahorro, vales de despensa y una silla donde sentarte, el 2% de tu salario es al plan de pensión. Oye, es que yo no quiero, entonces no te puedo contratar. Sí, Lalo. Es que, fíjense, a ver, y otra vez estoy en contra de lo que ustedes están diciendo. Yo creo que la gente en este país, los chavos no saben que van a llegar a los 65 años o 70 y dices, es que ya dejé de pagar la escuela, ya dejé de pagar los niños. No, lo que decía Sonia, los gastos médicos te van a ir incrementando. Ustedes vean, por ejemplo, los gringos a los 55 o la gente en Canadá a 55 años ya se jubilan, ¿no? Y por eso vienen y compran viviendas en Baja California, por eso allá, yo nunca he visto un mexicano que diga me quiero jubilar a los 55 años, Muchos ¿no? sí lo dicen, ¿eh? O sea, Muchos sí lo dicen, pero no pueden hacerlo. A ver, hay una ya bueno, diferencia. sí, sí, pero lo hacen, y en Estados Unidos lo hacen, Hay ya una se diferencia, jubilan, Lalo. ¿por qué? Porque buscaron y Hay ahorraron una para su retiro. enorme diferencia generacional. Estados Unidos como Europa va una generación arriba de nosotros. Okay. Estados Unidos ya vivió el envejecimiento de su población. A ver, ¿por qué tanta migración a Estados Unidos? Porque la población es vieja. ¿Por qué hay mucha migración en Europa? Porque la población es vieja. México está a la inversa. Vamos una generación atrás. Lo que en Estados Unidos ya vivieron de problemas de falta de ahorro, en México lo vamos a empezar apenas a vivir. Esta Que es nos estamos convirtiendo en una población vieja. la primera vez Justamente. en la historia del país que vamos a tener una población vieja. La última, ¿cuándo se fue? En la revolución, y fue en la guerra y se murieron. Claro. No ha habido un momento de México. Es más, tú velo, ¿hace cuánto tiempo? Hace 10 años o 15 no veías manchas de adultos mayores. Los cerillos eran niños. Sí, claro. Sí, Hoy en día de pronto ya ves gente que va manejando un coche lento, ves la pareja de adultos mayores, empieza muy tenue, pero se empieza a ver. Entonces, mientras esa realidad no la tengas, pues es difícil poder decir, es que en Estados Unidos ya, sí, porque van una generación arriba. Hay que preguntarle a esos mismos canadienses, a esos mismos americanos, una generación atrás, si podían hacer lo que hacen hoy los actuales. Y la respuesta es no. Sí, señor. Déjenme decirles, hace poco fui a Chile y a mí me impresionó porque la gente en Chile, digo que tienen un sistema de pensiones, ¿no? Las AFPs, Ajá. por la cuestión del golpe de Estado, pero bueno, yo platicaba con el amigo del taxi y me hablaba de finanzas personales, ¿eh? Y de su pensión. Hablabas con el del lobby, el maletero, y sabía de finanzas personales. Me encantó la cultura financiera en lo personal que tienen ahí. Yo a mucha gente aquí le he preguntado, como decía Sonia, oye, ¿tu Afore? ¿Qué es eso? ¿En qué Afore estás? sí, Y, totalmente. y no sé, oye, tienes 30 años, tienes 34 años y no sabes en qué Afore estás. Oye, ¿y cómo ahorras? No, no, o sea, en México Sí, a mí me no hay. parece que nos falta cultura financiera y versus contra otros países que sí la tienen y tener falta de cultura financiera, es decir, no ahorra. Yo quiero llegar, o los chavos tienen que llegar a decir, yo quiero llegar a los 65 años y retirarme a ir a vivir a Acapulco en la playa, ¿no? Tristemente, mira, yo estuve, no te lo comenté, justo regresé este lunes de Chile. Estuve la semana pasada en Santiago. Y sí, coincido contigo. Yo creo que el país de la mayor educación financiera y por eso muchos de los sistemas de cuentas individuales surgieron de ahí fue Chile, ¿no? Hoy en día ya le están sufriendo, ya vieron que su modelo tampoco fue tan bueno, pero la educación financiera sí lo fue. Justo esta semana entró en vigor una ley en Chile con una aportación especial a las mujeres para cubrir el gap salarial y de falta de contribuciones por maternidad en Chile. O sea, sí van muy a la avanzada en Latinoamérica, sí. Sin embargo, no tienen solución tampoco ellos. Y en el caso de México, el caso de México no es el tamaño de la población, el desinterés que hubo en promover políticas de educación financiera. De hecho, no se habla de dinero en las escuelas en el país. No hay una materia. O sea, tú sales de la universidad
y no tienes una materia de finanzas personales. O sea, ese apego al dinero, ese manejo del dinero es inexistente. Me tocó igual, platiqué con un chavo de Uber chileno, porque casi todos eran venezolanos los que me tocaron. Decía, no, no, yo estoy muy contento porque estoy haciendo aportaciones, me retienen todos los meses y una vez al año, mi patrón deposita en mi cuenta en la AFP. O sea, yo te diría, creo que es una de las poblaciones educativamente, financieramente hablando, más avanzadas. ¿Qué falta en México eso? Pero yo sí he sido defensor de que es que los jóvenes no quieren ahorrar. Yo tengo 3 hijos, 33, 31, 28. El de en medio, el de 31 vive en Europa, totalmente insertado. En cuanto llegó fue a comprar su plan de pensiones, vive en Francia ya. El grande y el chico tienen PPR también. Y yo Pero sí, porque viven contigo, no, yo me enteré después. porque tienen ¿Qué? En casa de Redo, ¿hasta dónde palo? Pues no. impulsor de Yo me educación financiera. enteré después. Sí, ¿Sabes qué? Ya lo habían vivido. sí, creo Moisés, que ya sí. lo habían vivido. Creo que esa es una de las cosas que también hemos platicado tú y yo. O sea, el ejemplo arrastra. El No, ejemplo no, sí, arrastra. saben que les doy lata, pero yo sí creo en que desafortunadamente hay una forma triste de aprender esto que es en crisis y es en Sí. problemas. Y los chavos ya están viendo esa problemática, esa tristeza económica en las casas. A mí el otro día me tocó un grupo de jóvenes que decidieron los hermanos juntarse para decir, a ver, tenemos un problema con nuestros papás. Sí, podemos no hacer nada y los dos papás no tienen pensión del Seguro Social. Podemos no hacer nada y el día que llegue, pues hay que a ver cómo lo manejamos. O decidieron, es una hermana y dos hermanos, decidieron juntarse y pagar la modalidad 40 entre los tres de los dos papás. ¿Sí? Es atacar el problema hoy, empezar a gestionarles algo para que tengan una pensión y que el problema sea menos grande para nosotros. Yo sí veo, y es optimista quizás mi punto de vista, cómo en la problemática que se está viviendo ya en algunos sectores y familias, sí está empezando la gente a involucrarse. Ahora, más por género. 80% de las consultas que yo recibo son de mujeres, de hombres pocos. Porque ahí tendríamos otro temota y No lo las sé. mujeres son o para otro programa, porque pues no Sí, tenemos una densidad de cotización, cotización, ganas dejamos menos, de vives más, percibir eres más cara. Y dicen que dinero viven más, ¿no? y No, sí, vivimos 5 años. más. O sea, estamos fregadas. Nos acaban. Oye, pero esa parte del optimismo, y digo, eso obviamente lo que les voy a decir es cotorreo. Dicen que un optimista es un pesimista con la información mal procesada, Moisés. Entonces, Paso, no es mi caso. no, no A es tu ver, caso. No, pero a ver, dinos que me, hasta casi me molesta tu optimismo exacerbado. ¿Qué necesitamos hacer? Oye, Moisés, ¿qué necesitamos hacer para aquellos que decía Sonia que no están viendo su futuro? Ya estamos a punto de terminar esto, pero Y ¿qué después necesitan de hacer que, ellos? y después de que termines de contestar, Moisés, a mí me gustaría que nuestro abogado del diablo que viene de rojo, para y que que nuestros viene amigos además de sepan. rojo, contestara las preguntas. Esta vez nos convertimos en el entrevistador para decirle, ¿y tú qué piensas? O sea, ¿qué es A lo ver, Moisés, dinos. No, también Lalo, el abogado del diablo, A después de ver, Moisés. exactamente cuál es tu pregunta, Lalo. La pregunta es, a los que no están siendo optimistas, ¿qué necesitamos hacer en este momento? Los chavitos, los chavos de 20, de 30, de Ok. 40, a cualquier edad tienen que empezar a ahorrar, ¿no? Para retirarse de una manera decente y vivir de una manera Tienes digna. que tener claridad de que vas a envejecer y eso me encantó lo que dijo Son en un inicio. O sea, la juventud se acaba. Punto número uno. Punto número dos, el costo de vida que va a vivir esa generación cada vez va a ser más caro. Punto número tres, las posibilidades de empleo o de emprendimiento van a ser complejas. Va a haber más competencia, más calificada muchas de las veces. Y la cuarta, que es la más difícil, pero creo que es la que detona esto, es la gente no sabe realmente cuánto ingresa. A mí me sorprende cuando hago preguntas en los talleres de, oye, ¿cuánto ganas? La respuesta es como 18. ¿Cómo que cómo? No sé, la gente no sabe cuánto realmente gana, porque no tienes un presupuesto. Yo creo que es un tema, no es cómodo. No, mira, los americanos, es que sea Estados Unidos. Los americanos hacen dos fondos en cuanto dejan la universidad y empiezan su fondo de jubilación. En automático, ¿eh? Ah, No es opcional. Y dos, cuando tienen Ujú. un hijo, empiezan el fondo universitario. Porque ya lo tienen inmerso, o ya lo sufrieron ellos con exacto. el crédito de la universidad. O sea, es a lo que voy. Tienes que sufrirlo, desafortunadamente, para creerlo. Americanos que los padres no tuvieron jubilación, no todos los americanos son millonarios, es una falacia, están súper endeudados. Vemos a los que están públicos. Hay millones de americanos en pobreza, ¿eh?
millones. Uno. Dos, muchos hoy profesionistas les tomó mucho tiempo pagar su beca educativa. Entonces están revirtiendo el problema creando fondo educativo y fondo de jubilación, porque ya vivieron eso. En México, yo creo que los jóvenes, me queda claro, el mejor ejemplo que pudo haber sido para mis hijos de la necesidad de una pensión es que a mí me hubiera ido muy mal. Oye, mi papá pues, trabajó, fue director en no sé dónde, ¿verdad? Y le fue de la patada. Hay que ponte las pilas. Yo creo que ese mal ejemplo, esa mala experiencia que por falta de adultos mayores todavía no está tan amplia en el país, genera ese halo de que tengo 25 años y no me va a ir mal. ¿Por qué? No, yo sé que no me va a ir mal, no, yo deseo que no te vaya mal, pero tienes que convertir y tienes que corregir tus básicos de tus finanzas personales, que es cuánto ingreso y en qué gasto. Si tú no tienes control de esos temas, no puedes ahorrar, no puedes invertir. De pronto por eso empieza la especulación. Viva el Bitcoin, porque ya me dijeron que un amigo, porque es el amigo, Se metió volvió millonario. pesos. Exactamente, o sea, es lotería. O sea, quieres corregir problemas estructurales con suerte. Seguimos soñando con el boleto de lotería. Sí, pero muchos no lo compran, Sonia. Tienes que compararlo sabiendo ver cuánto ingreso, cuánto gasto y realmente cuánto puedo controlar si es que así lo decido de gasto. Alguna vez me tocó un joven reportero, no recuerdo el medio, si no lo diría, que fue a entrevistar de finanzas personales y al final dijo, oye, ¿y tú cuánto ahorras? No, no puedo. Con lo que gano no puedo. ¿Así? Le dije, dime un vicio público que puedas compartir. Así. Público. Y no, público, no, porque uno nunca sabe. Me dijo, no, pues me encanta la Coca-Cola. ¿Cuántas cocas te echas al mes? Le hice cuentas. Ahorra 2 cocas. Empieza con el tema es hábito. Si no tienes ese hábito y eres desordenado, nunca vas a tener una estructura financiera que te permita tener una buena pensión. Es imposible. Es imposible. A menos que te saque la lotería sin boleto. Y yo diría que, pues ya un poco, creo que ya nos juntamos mucho tiempo aquí, es un tema que da para muchísimo, pero yo creo que pensando justo en estos hábitos que dice Moisés, yo creo que si te sabes desordenado, que se te olvida, que lo piensas mucho, pues hazlo automático. Y creo que es la mejor forma de generar este hábito, porque si lo piensas mucho, entonces busca mecanismos que mensualmente te quiten esa coquita de tu sueldo, creo que es una parte importante y pues otra que sí mencionaban es la educación financiera. Hoy se está creando una estrategia que en algún momento en algún gobierno se planteó, que es poner educación financiera en las escuelas desde primaria, desde niveles básicos. Creo que es fundamental, siempre ha existido, nadie duda de que sea importante. El problema es cómo, porque la educación financiera es transversal, pero yo creo que esas dos partes, si no nos preocupamos nosotros, no se va a preocupar el gobierno, ese dinero se va a acabar y lo único que tenemos a nosotros mismos para poder avanzar. Por eso es lo que les decía. El cambio de ley nos trasladó la responsabilidad a nosotros. Y yo creo que no fue tan consciente el mensaje, decir, ahora, y Lalo lo decía muy bien, ahora el problema es tuyo. Ya no es de nadie más que tuyo. Si tú no te aplicas, si tú... A mí me encanta una frase de Sofía Macías que dice, quítame lo que me lo gasto, ¿no? Y es, en tanto no tengas esa cultura, busca un mecanismo que te ayude de manera económica, porque también hay unos muy caros, de manera económica a empezar a ahorrar y de pronto te va a sorprender lo que tienes ahorrado. Yo creo que esa es una buena forma de empezar de alguna manera a atacar este gran problema. Una cosa decían hace rato, ver los ingresos y gastos y hacer un presupuesto. Alguna vez un banco hizo un esquema y tenía incluso unos camiones y te hacías un check-up financiero, ¿no? Y te decía cuánto gastas, cuánto ingresas. Yo me hice ese check-up financiero, digo, no tiene por qué ser mi vida, pero creo que estaba en paro cardíaco, ¿no? O sea, ya estaba yo viviendo pero, o sea, ¿sabes qué, Lalo? Imagínate. ¿Y lo sabías? La pregunta es, ¿y realmente tenías conciencia de esa información? Sí, lo sabías. ¿Por qué? Porque usas para esto, compras aquí. Bueno, son otros temas, ¿no? Lo tienes razón, Moisés. Yo me quedé mucho con algo que ustedes dijeron aquí y que me parece que también están poniendo en un anuncio una empresa. Tu yo del futuro te habla, ¿no? Me encanta ese anuncio que tiene, ¿no? Que te llega tu yo del futuro, ¿no? Se lo robaron, ese empecé yo con lo del tsunami financiero, era tu yo futuro. Y luego le metí tu yo del... Bueno, pues mira, qué bueno. Finalmente, un último consejo, Moisés, para terminar este espacio y dejarnos pendientes y comprometidos para una segunda versión. Y yo quiero acotar que nunca contesto, pero sí, adelante, Moisés. ¿Qué no contesté? No, Lalo.
Ah, No sí, sé mira, cuántas son las- Estoy en Viene paro de cardíaco, rojo. imagínense. Oye, Por estoy eso en viene paro de cardíaco. rojo. Un último consejo. A ver, estate consciente que vas a envejecer. Estate consciente de que el único responsable de tener un envejecimiento bueno eres tú. Si tú no gestionas una mejoría en tus finanzas presentes y futuras, nadie lo va a hacer y solo tú lo vas a sufrir. Mejor disfrútalo, que tu yo futuro lo disfrute. Moisés Pérez, director general, dueño, emprendedor de Yo Jubilado, te agradecemos mucho por haber estado en este espacio del periódico El Economista. Sonia Soto, que bueno, pues eres de casa, entonces te agradecemos también a ti. Un Les placer, agradecemos muchas mucho. gracias. Gracias a ustedes, en verdad fue padrísimo esto, hagámoslo más seguido. Y sí, soy optimista y la vida es para ser optimista. Les agradecemos sobre todo a ustedes y esperemos que sigan los consejos de Sonia y Moisés y empiecen a ahorrar para su futuro, para que a la edad de retiro pues ya estén viviendo cerca de la playa. Gracias por estar en este espacio del periódico El Economista. Hasta la próxima. El Economista Podcast.